Salmo 13. Salmo de David. La sobreescritura de este salmo es al músico principal. Salmo de David. Simplemente se indica el receptor y el autor del salmo. Hay quienes sostienen que el músico principal es Dios mismo. Al igual que el salmo anterior, este es un salmo de lamento personal que expresa la necesidad de la liberación que solo Dios puede dar. Sin embargo, el enfoque que le da David es diferente al salmo anterior. En este caso comienza expresando un profundo desaliento y desesperación, pero a medida que transcurre el salmo, vemos una transición que indica un cambio de ánimo, proceso que es natural que ocurra cuando el creyente quita la mirada del mundo y la fija en Dios. De esta manera, David cierra el salmo con expresiones de confianza, gozo y ánimo en el Señor. ¿Será que nuestra vida necesita con urgencia hacer este cambio espiritual desde el desaliento y desesperación hacia la confianza, gozo y ánimo en el Señor? Si no estábamos gobernando para satisfacer lo que el mundo valora, claramente requerimos hacer este cambio. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este salmo. En el versículo 1. Los tiempos de Dios habitualmente no calzan con los que nosotros deseamos. La impaciencia nos juega malas pasadas en nuestra relación con Dios. Él es sabio y además nos conoce perfectamente. Cuando nos aplica su disciplina correctiva, ansiamos que ese tiempo termine rápido. No nos detenemos a pensar sobre la lección que Dios nos quiere enseñar. Consideremos Romanos 5, versículos 3 al 5. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Claramente, en situaciones de aflicción y dolor, muchas veces pensamos que Dios está distante, tal vez atendiendo otros asuntos más importantes que los que a nosotros nos afligen. Este razonamiento es falso. Recordemos que Dios es omnisciente y omnipresente, que es omnipotente, que jamás ha perdido el control de lo que ocurre con su criatura y mucho menos con sus hijos. Dudar de la presencia de Dios a nuestro lado es una conducta pecaminosa. Digamos no a la duda y con paciencia esperemos la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Versículo 2. El ejercicio de la paciencia es un ejercicio espiritual indispensable en todo hijo de Dios. Se comunica un sentimiento de dolor por soledad en el salmista. Satanás siempre está atento a tratar de colocar en nuestros corazones la idea de abandono y olvido. Los hijos de Dios en esta vida estamos asistiendo a la escuela de la obediencia y sumisión a Dios. Tomemos con paciencia el tiempo que tendremos que esperar que se cumpla el tiempo de Dios para nuestras vidas. Volvamos una vez más nuestras miradas a Romanos capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dios nos muestra su paciencia a lo largo de los 1000 años que llevó la escritura del Antiguo Testamento. ¿Cómo no seremos capaces de ejercitar nuestra paciencia esperando que se cumpla el tiempo de Dios? Versículo 3. Dios es luz. Aprendamos a esperar en Él. David prosigue con un sentimiento de apuro ante los hombres. Parecen muy razonables sus argumentos, pero el problema es que en esos argumentos Dios está totalmente al margen. Mientras mantengamos a Dios en esa ubicación en nuestra vida, no podremos recibir las bendiciones de paz y seguridad que tienen para sus hijos. Versículo 4.
¿Cómo desconocemos los tiempos de Dios? Acudamos a su misericordia y confiemos sin temor en Él. Es tremenda la inconsciencia de los perdidos por el riesgo en que se encuentran la vida de ellos. Solo les interesa arrastrar a los creyentes al pecado para verlos derrotados y hacer escarnio de ellos. Pidamos a Dios la fortaleza necesaria para resistir los ataques y mantener firme la profesión de nuestra fe. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Versículo 5. La salvación trae gozo al corazón y confianza en el Dios Salvador. Mientras los enemigos intentan arrastrarnos al pecado, nosotros podemos depositar nuestra confianza en la misericordia de Dios. Y hay algo que no nos podrán arrebatar jamás, que es la razón de ser de nuestro gozo, la salvación que Dios nos ha dado por su gracia. Para finalizar el versículo 6, Dios merece ser alabado. Su nombre debe ser exaltado por su pueblo. Al terminar el Salmo, David toma conciencia de lo que ha estado haciendo. Al mostrar su desaliento y desesperación, como resultado de haberse restado de ejercer su comunión con Dios continuamente, y se determina a cambiar su conducta, como se dice popularmente en nuestros días. Comienza a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El ejemplo de David en este salmo es un gran desafío para el pueblo de Dios en estos días plagados de apostasía.